Segmento de salud visual. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes, pacientes, acompañantes, familiares, amigos. Nos encontramos en Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara en la columna de salud visual. Les habla la asesora, la doctora Dailín Cárdenas Chacón, médico cubana. Pues en el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del proceso quirúrgico de la catarata, porque nuestro centro oftalmológico tiene 2 días quirúrgicos de catarata. Entonces tenemos bastantes pacientes que se atienden antes y posterior de la cirugía, pacientes que acuden al centro oftalmológico proveniente de las pesquisas que se hacen en las diferentes áreas. Y que bueno, basándonos en las dudas que estos pacientes han expresado en las consultas antes y después de la cirugía, pues es que hemos diseñado este programa para tratar de explicar un poquito las dudas que nos han expresado los pacientes y los familiares o acompañantes de los pacientes. Tengo acá a Elo, que me va a hacer hoy un poco que la media en el programa. Me va a ayudar si me salgo del contexto, ella me ayuda a volverme a encarrilar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dailín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación esta vez. Bueno, y entonces vamos a empezar por explicar cómo es un día quirúrgico de catarata en el centro oftalmológico. Pues los pacientes que vienen a operarse el día de la cirugía son pacientes que ya han pasado un proceso de evaluación. La evaluación comienza con una consulta, en la consulta de primera vez, en la que se hace una evaluación oftalmológica general y se determina la catarata, es decir, si el paciente es portador de la catarata, qué grado de opacidad y cristalino de catarata presenta, todas las enfermedades que acompañan al paciente, es decir, las comorbilidades, si es diabético, si es hipertenso, si es asmático o si tiene alguna otra enfermedad, porque todos estos aspectos también van a influir en la decisión de la cirugía. También hay una consulta de ecometría o ecografía, que es donde se le toman las medidas al ojo que se va a operar y se determina el número de lente intraocular que debe llevar este paciente. Una vez realizado esta evaluación oftalmológica, pues el paciente pasa a realizarse los exámenes de laboratorio. Pueden ser exámenes básicos o un poco más allá, dependiendo de las enfermedades que acompañan a este paciente. Una vez que tenga hecho los análisis, pues se indica la consulta prequirúrgica o evaluación prequirúrgica, que consiste en la realización de un electrocardiograma y una evaluación general y cardiológica para determinar el riesgo que presenta este paciente. Bueno, una vez que este paciente sale de todas estas evaluaciones, se determina si está apto o no para la cirugía. Así es que se le avisa del día quirúrgico, la fecha de la cirugía. Y entonces ahí comenzamos el circuito quirúrgico. Siempre se le avisa al menos con 3 días de antelación la fecha. Y una vez que está avisado, pues entonces el paciente debe comenzar su tratamiento previo con las gotas que se le indiquen acá, gotas generalmente que son antibióticos más antiinflamatorios. Una gotica cada 4 horas, 3 días antes en el ojo que se va a operar. Y esto se hace pues para evitar cualquier tipo de infección durante o posterior a la cirugía. Es decir, esto es un tratamiento profiláctico. Pasa que empieza el circuito quirúrgico y también empieza el circuito de la ansiedad. Claro, Justamente ahí es cuando surgen todas estas dudas y todos los miedos.
esas cosas bueno, que vamos a tratar de responder hoy en este programa. Claro, exactamente. Entonces ahí generalmente en las consultas previas se le da mucha explicación a los pacientes, pero siempre se quedan algunas pequeñas dudas que cuando se le está haciendo la notificación de su cirugía, entonces ahí surgen las dudas y empiezan a preguntar. Lo primero es que deben asistir a este día quirúrgico temprano, 7:30 de la mañana. ¿Por qué tienen que venir tan temprano? Porque precisamente se hace una nueva revisión del paciente, ya sea por parte del oftalmólogo y por parte de el médico que va a hacer el monitoreo, para ver que todo esté bien, es decir, que no esté hipertenso, la presión arterial no se encuentre elevada, que no tenga ninguna otra enfermedad o algo que impida que este paciente pueda ser operado ese día. Por esa razón hay que estar acá a 7:30 de la mañana, y a su vez, una vez que está todo bien, que se le da el apto al paciente, entonces comienza la dilatación de la pupila. La dilatación se realiza con una gotica que se administra acá. Yo siempre le digo a los pacientes que va a ser el día que más gotas van a recibir, porque cada 10 minutos o cada 15 minutos va a haber alguien que les administre una gotica. Claro. Ahora, el paciente debe acudir con un acompañante, ya sea familiar, amigo, conocido, alguien que venga y que esté con él, porque imagínense que realmente la cirugía resulta un estrés para la persona y va a necesitar la ayuda a la hora de trasladarse, porque generalmente son pacientes que tienen algún trastorno de la locomoción, es decir, que tienen dificultad para caminar, o pacientes que tienen alguna enfermedad que pueda estar poniendo vulnerable a esta persona, o pacientes que no vean. Claro. Porque generalmente tenemos pacientes que tienen muy disminuida su visión, y hasta que no sean operados no van a poder andar por sí solos. Sí, o cataratas en los dos ojos. Claro, claro. Además, bueno, de la cuestión de que sales con un parche en el ojo. O sea, esa es la otra cuestión. Es decir, el paciente se cambia de ropa una vez que ya se determina que va a entrar al quirófano, se cambia de ropa. Para eso necesita, por supuesto, su acompañante. Se le coloca la ropa de acá del quirófano. Se le aconseja a los pacientes, como tenemos temperaturas muy frías dentro del quirófano, que traigan algún tipo de ropa para que se dejen debajo de la que le ponemos nosotros acá, que puede ser una calza térmica y una blusa, o ¿cómo le dicen? Una camiseta. Una camiseta o algo térmico para la parte de arriba. Claro. Puede también traer medias. Todo esto deben traerlo guardados en un bolso, es decir, no pueden traerlo colocado, sino guardados limpios, guardados en un bolso. Y aquí entonces se colocan esas ropas y nosotros le ponemos la ropa propia del quirófano al paciente. Y todo esto es porque hace mucho frío dentro del quirófano es bastante frío, y si a eso le sumas que afuera la temperatura puede estar muy fría, pues entonces es bastante el estrés por frío. Y bueno, una vez que ya está cambiado, pues entonces pasa al baño, se lava las manos, se lava la cara con una toallita que también le administramos acá, y se sienta a esperar su turno para entrar dentro del quirófano. Y ahí sentadito también va a recibir muchas goticas, ¿sí? Bueno, gotas hasta, todo el tiempo. Hasta que estás acostado en la camilla y te también cuando estás acostado en la camilla es mucho más, porque entonces ahí en ese momento está la gota del anestésico, está todos los líquidos que se utilizan para la cirugía. Dentro del quirófano tratamos es decir, se trata al paciente con mucho amor, porque ya de por sí estar en un salón de operaciones es un estrés. Va a haber quizás muchas personas vestidas que a lo mejor ni va a reconocer que es su médico el que está vestido, es decir, el oftalmólogo que lo atiende, la persona que esté en ese momento como instrumentador quirúrgico,
el médico que hace el monitoreo, más el otro enfermero que hace que está como circulante, es decir, son las personas que están dentro del quirófano, que reciben al paciente, que lo están atendiendo, que le dan cariñito para que le baje la presión, para que no se ponga ansioso. Pues muy importante. Sí, muy importante eso, porque a veces están muy tranquilos, pero otras veces no están tan tranquilos, y entonces aclarar que utilizamos anestesia local en la cirugía. Es decir, acá no se opera ningún paciente con anestesia general. Todos son con goticas, por tanto la cooperación y la tranquilidad del paciente es fundamental para que en la cirugía salga todo bien. Ajá. Muy bien, bueno, muy importante el papel que cumplen todas las personas también involucradas allá dentro del quirófano, que además de esto, de brindar un servicio sanitario, digamos, de salud, tienen que acompañar para, o sea, integralmente a esa persona que tiene todo su estrés, que tiene todos sus miedos, para, bueno, en esto de decirle que va a estar todo bien. Y decir además que tenemos muchos pacientes con diversas características, es decir, está el paciente que no tiene ningún trastorno, digamos, de la locomoción, es decir, para andar, pero a veces son personas muy viejitas, adultos mayores que tienen deformidades en la columna vertebral, que tienen algún tipo de problema a la hora de permanecer acostado en la camilla. La cirugía dura aproximadamente 30 minutos. Y es decir, estar 30 minutos acostado para unos es nada, pero para otros es mucho esfuerzo. Claro, y con el ojo abierto, exacto, quietos. Exactamente. Sí. A veces también tenemos pacientes que no escuchan bien, y entonces eso también afecta la comunicación, porque las voces de mando de mira hacia abajo, mira a la derecha, o mira a la izquierda, o no muevas el ojo, no escuchan, y entonces eso también nos demora un poquitico más a la hora de hacer la cirugía. Claro, hay que ir con muchos cuidados. Sí. Luego tenemos diferentes tipos de técnicas quirúrgicas para la catarata. Algunas llevan sutura, puntos, otras no llevan puntos. La mayoría no lleva punto. Pero no sabía en eso. Algunos pacientes, por la cuestión de que para evitar las complicaciones posteriores a la cirugía, le ponemos un puntico de seguridad. Y entonces, en ese caso, el puntico que se coloca puede ser reabsorbible o no. Es decir, que se cae solo, a veces se cae solo, la mayor parte de las veces se cae solo, pero otras veces hay que retirarlo. Eso es importante. Ahora, siempre se le aconseja al paciente cuando llegue a su casa que espere 2 horas, se retire el parche y comience con las goticas postoperatorias, que son las mismas que se venía echando antes de la cirugía, es decir, el antibiótico con el antiinflamatorio. También le aconsejamos, sí. ¿Se echan sobre el ojo abierto? Sí. Sí, el ojo abierto, cada 2 horas se debe administrar la gotica, siempre con alguien que ayude a esta persona operada para administrarse las gotas. También le aconsejamos que puede tomar algún analgésico, paracetamol por ejemplo, tafirol como le dicen acá, porque puede tener dolor postoperatorio, lo cual es normal, porque bueno, como quiera que sea, es una cirugía, cuando se va el efecto de la anestesia puede haber dolor en el ojo o alrededor del ojo. ¿Y cuánto tiempo suele durar como ese dolor después de la cirugía? Normalmente comienza un pico de dolor cuando llegan a la casa, que se puede estar unas 2 o 3 horas, pero debe aliviarse con el uso del paracetamol o tafirol. Es decir, que en la noche puede que ya el dolor haya pasado. El dolor constante, ese no es normal. ¿Y cómo se duerme a la noche, la primera noche? Bueno, se le aconseja que debe dormir boca arriba, es decir, tratando de no dormir sobre el lado operado. Pueden dormir del lado contrario, pero nunca sobre el lado operado ni boca abajo. Ajá. Bueno, en definitiva, todo este proceso que es larguísimo e involucra no solo al paciente, a la persona que acompaña y a los que operan en ese momento, sino a todo el equipo que está ahí,
es muy importante para que todas las personas que vienen a operarse al centro oftalmológico también estén seguras de a dónde llegan, de quién va a estar aquí, de que pueden confiar en lo que sucede en el proceso. O sea, está buenísimo que podamos abordar esta temática en el programa de la Fragua, por Radio La Chispa, que estamos aquí precisamente desde el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara. Aprovecho ahí para contarle a la audiencia, si es que recién se suman. Y bueno, también contar que este tema es muy largo y que vamos a tener que seguir charlándolo de aquí en adelante otras veces, en otras ocasiones, quizás también con nuevas dudas que surjan. Ahí charlábamos justo antes de empezar a pensar este segmento que con todas las preguntas que hay de los pacientes hay para hacer dulce, ¿o no, Dai? Sí, cómo no. Esto da como para 2 o 3 programas más. Creo que si voy anotando las preguntas que me van haciendo los pacientes, de ahí podemos hacer más programas. Bueno, pero entonces, en síntesis, podemos decir que hoy hemos abordado qué partes del proceso de la cirugía, desde la llegada. Sí, desde lo que es la evaluación prequirúrgica del paciente, el diagnóstico de la catarata, el proceso preparativo de la cirugía de catarata, el día de la cirugía y después las primeras 24 horas, vamos a decirlo así, las primeras 24 horas a partir de que llega a su casa el paciente. Claro, después al día siguiente vienen los controles postquirúrgicos, pero esos son otros 20 pesos. Claro, claro. Bueno, Dai, me encantó este programa, me encantó este segmento, me encantó poder acompañarte aquí. Quizás en doble función esta vez. Espero que toda la parte técnica esté saliendo bien. Eso le confieso a la audiencia. Y bueno, y también que nos vamos a seguir encontrando. Sí, cómo no. Claro, por aquí seguimos y no paramos. Bueno, nos vamos entonces escuchando un poquito de música. Seguimos en La Fragua. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram como lachispa.radio, en YouTube nos buscan como Radio La Chispa, ahí están todos nuestros programas subidos y los segmentos recortados también, y en Spotify. También tenemos Facebook, La Chispa Radio, así que por todos lados pueden encontrarnos.